¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas actúan como lo hacen? ¿O qué tanto influye la sociedad en nuestras decisiones y emociones? Bueno, aquí es donde aparece la psicología social crítica que nos dice que no solo somos individuos aislados, sino que estamos inmersos en un entorno que nos moldea constantemente. A diferencia de otras corrientes de la psicología, esta no solo busca entender el comportamiento humano, sino también cuestionar las estructuras de poder y trabajar por una transformación social. Hoy te explicaremos su historia, sus principales conceptos y cómo se aplican en la vida real, así que quédate hasta el final porque este tema te hará ver la psicología desde otra perspectiva. Para entender la psicología social crítica, primero tenemos que ver de dónde viene. A mediados del siglo XX, varios psicólogos comenzaron a cuestionar la forma en que se estudiaba el comportamiento humano. La mayoría de los enfoques que se centraban en lo individual, dejando a un lado factores como la cultura, la economía o la política. Uno de los movimientos clave que influyó en esta corriente fue la Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales que criticaban la forma en que el poder y los medios de comunicación controlaban la sociedad. De aquí surgió la teoría crítica, que luego influenciaría la psicología social crítica. Uno de los pioneros en aplicar estas ideas a la psicología fue Ignacio Martín Baro, un psicólogo salvadoreño que propuso la psicología de la liberación. Él decía que la psicología debía servir a los pueblos oprimidos y no solo a quienes tenían poder. Por sus ideas revolucionarias fue asesinado en 1989. Otros autores clave fueron Paulo Freire, quien defendía la educación como una herramienta de transformación social, y Kurt Lewin, que afirmaba que el comportamiento humano está determinado tanto por la persona como por su entorno. Los principales conceptos de la psicología social crítica. Entendamos una cosa, tiene tres pilares fundamentales, pues que la diferencian de otras corrientes. La primera es que esta critica el individualismo. En la psicología tradicional, los problemas suelen explicarse pues desde el individuo o desde la persona propia. Pongamos un ejemplo, si alguien está deprimido, pues entonces es porque seguramente hay algo en su química en el cerebro que no está bien, o de plano hay algo en la historia de esta persona que pues desencadenó este trastorno. Pero en la psicología social se dice que hay que, lejos de enfocarse en el individuo, es más bien en el sistema o en lo que rodea a dicho individuo para que genere pues este diagnóstico como lo sería la depresión. Pues por colocar un ejemplo. Luego tenemos el siguiente pilar, que es conciencia y transformación. La psicología social crítica nos enseña que no basta con analizar solamente el problema, hay que actuar. Esta corriente pues no se conforma con entender lo que está mal, sino que por el contrario busca generar cambios en la sociedad para corregir eso que está mal o para intentar corregir eso que está mal. Y por último, el rol de la comunidad, que mientras otras corrientes ven al individuo como el centro pues del análisis, esta corriente estudia cómo los grupos pueden resistir y transformar las injusticias. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles o los movimientos feministas que hay u otros movimientos sociales podrían ser un ejemplo muy claro pues de este tercer pilar. Básicamente, resumiendo pues estos tres pilares, lo que los tres tienen en común es que esta corriente nos indica que no podemos entender la psicología sin analizar el sistema pues en el que nosotros estamos viviendo. Ahora, veamos algunos ejemplos para entender mejor cómo funciona la psicología social crítica en la vida real. Imagina que una persona está sufriendo ansiedad y agotamiento en su empleo. La psicología tradicional podría decir, debe aprender a manejar su estrés. Pero la psicología social crítica pregunta, ¿cómo es su ambiente laboral? Si trabaja muchas horas, tiene un jefe abusivo o está mal pagado. El problema no es solo su manejo de estrés, sino el sistema laboral en el que lo están explotando. Hagamos otro ejemplo. Si un estudiante tiene dificultades para aprender, es porque no se esfuerza. La psicología social crítica analiza si tiene acceso a una buena educación, materiales adecuados o si vive en un contexto donde el aprendizaje es difícil. Y por último, cuando vemos protestas o luchas por derechos,
Muchas veces se las descalifica diciendo que son violentas o exageradas. Pero estas corrientes nos dicen que en lugar de juzgar debemos preguntarnos qué injusticias están enfrentando estas personas y cómo la sociedad las ha llevado a ese punto. Estos ejemplos nos muestran que los problemas individuales muchas veces tienen raíces sociales y estructurales. La psicología social crítica nos invita a ver el mundo de otra manera, nos ayuda a entender más que los problemas no siempre son individuales, sino que muchas veces son el resultado de un sistema desigual. También nos reta a dejar de culpar solo a las personas y empezar a cuestionar las estructuras que generan esa desigualdad, estrés y sufrimiento. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo crees que la psicología puede ayudar a transformar la sociedad?